Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lía. Estoy grabando este video para todos y todas de diferentes grupos por algún percance que haya con cortes de electricidad o dificultades en el acceso a Internet, para que esta clase quede grabada y la puedan escuchar en esas circunstancias previo al encuentro grupal. El tema que vamos a abordar en el día de hoy es la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Les voy a pasar la primera diapositiva para que ustedes puedan leer mi nombre y también el título de la clase de hoy. Bueno, entonces, el tema que vamos a abordar en el día de hoy es la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Abajo tienen mi nombre, Lía Batuone, y en primer lugar quisiera decirles el por qué se estudia Sigmund Freud en esta escuela. Bueno, ustedes habrán ya visto en el teórico de Pigeon-Rivière, que es, bueno, digamos, el que trae la psicología social acá en la Argentina, que él, para su teoría, se fue nutriendo de diferentes fuentes, ¿sí? Lo que se llamó una epistemología convergente. ¿Qué significa esto? Diferentes disciplinas en las cuales uno se puede nutrir para después construir una teoría, más allá del tema específico que pueda ser la psiquiatría en el caso de Pigeon-Rivière, pero él se nutrió para su teoría de diferentes fuentes. Bueno, también lo hizo Sigmund Freud. Sigmund Freud se nutrió de diferentes fuentes como la antropología, la historia, la biología, también la mitología. Era un médico neurólogo, así que también todo lo que es relacionado con la fisiología, bueno, él estaba muy nutrido de lo mismo, de todo esto. Por esto, es un autor muy importante para poder entender la psiquis humana, que eso es lo que justamente a Freud le importaba mucho, la estructura del psiquismo y de su funcionamiento. Previo a hablar sobre la biografía, sobre su vida, cómo fue adentrándose en el terreno de la psicología, del estudio de la psiquis profunda, vamos a hablar del contexto sociohistórico en el cual Freud elaboró su teoría, porque es muy importante saber sobre este contexto, para poder entender también parte de su teoría, el análisis con respecto a la psiquis de una persona situada en ese momento histórico donde ocurrían ciertas situaciones que no son las actuales, pero para poder entender el porqué de su línea de pensamiento. Entonces, ¿cuál es el contexto sociohistórico en el que Freud vivía en aquel entonces, inclusive en el cual le tocó nacer? Bueno, Sigmund Freud nace en el año 1856, ¿sí? En primer lugar, bueno, sí que, ¿quién es Sigmund Freud? Un médico neurólogo, reconocido como padre del psicoanálisis, porque él, en un contexto donde la ciencia o el rigor científico era condicionante para que uno pudiera hacer valer una teoría, él logra, a través de los casos de la histeria y sus experimentaciones, ¿no? Sus observaciones y sus resultados, poner al psicoanálisis en el carácter, en la categoría de ciencia.
Por eso es considerado uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Y del cual, bueno, las escuelas psicoanalíticas a posteriori se nutrieron, obviamente, de la teoría de Freud, aunque tuvieron sus diferencias. Pero no se puede negar la gran importancia en cuanto a este gran descubrimiento que fue esa parte de la psiquis oculta, de la cual no se hablaba, que él pudo comprobar a través de sus trabajos, ¿sí? Y de sus estudios. ¿Cuál era el contexto sociohistórico? Bueno, ¿qué corrientes marcaron esa época? Recuerden que durante la Edad Media, o época de mucho oscurantismo, eh, la, la humanidad tenía depositado todos sus interrogantes y cuáles son los grandes enigmas de la humanidad. De dónde viene el hombre, o sea, cuál es el origen del hombre, a dónde vamos después de la muerte, cuál es el sentido de nuestra vida. Bueno, todos estos grandes interrogantes estaban depositados en la fe en Dios, a través de diferentes religiones. Por eso se consideró esa época teocentrista. El centro de todo estaba en Dios, ¿sí? En la religión. ¿Qué pasa a partir del Renacimiento? El Renacimiento, bueno, saben que después del siglo XV, eh, empiezan a una época de la cual se sale de ese oscurantismo y se llama renacer de todas esas ideas anteriores, ¿no? Renacer de las grandes culturas, ¿no? Cultura griega, grecorromana, es época del renacer de la cultura. Es una época de avances científicos muy acelerados, eh, y uno de estos grandes de ese siglo, siglo XV, que fue René Descartes, ¿sí? René Descartes del siglo XVI, él empieza a interesarse en el estudio de la psique humana y a ver esta dualidad mente-cuerpo y cómo están interconectados. Él habla de una interconexión, de una interdependencia entre psiquis y cuerpo, posiciona a la mente en un rol muy central. Recuerden lo que decía René Descartes, pienso, luego existo, entonces construyo y desde la mente y eso lo transfiero a mi existencia. Entonces, para René Descartes ya empieza el hombre a tener un protagonismo que antes no tenía. Estas ideas de la filosofía cartesiana también la vamos a ver en el positivismo filosófico. ¿Qué es el positivismo? Es una corriente de pensamiento, ¿no? Que pone énfasis en lo que es la experiencia, lo que vale, lo que sirve, lo que no se cuestiona, es lo observable, lo experimental, lo que se ve, lo que se ve. Uno de los referentes de esta corriente es Augusto Comte. Esa época es caracterizada, cuando yo les hablé que en la Edad Media se caracterizaba por el teocentrismo, esta época va a ser caracterizada por el antropocentrismo, ¿sí? El ser humano es el centro de todas las cosas. Quiere decir que hay una desviación, podríamos decir, me salgo de buscar las respuestas a los grandes enigmas, me corro del lugar de la fe y la traslado hacia la razón, a la razón del hombre. No quiere decir que no continuase el pensamiento religioso, la fe, pero el centro está puesto en que el hombre pueda resolver a través de los avances científicos todas estas cuestiones y dar respuesta a los grandes enigmas. Es una época también de la psicología experimental.
no es que la psicología, ya se hablaba de la época de René Descartes de una psicología, ¿no? De esta relación, interdependencia entre mente y cuerpo. Pero comienza la época de la psicología experimental, donde todo lo relacionado al funcionamiento de la psiquis funciona, o sea, digamos, se observa dentro de un laboratorio. Dentro de un laboratorio donde se toma registro de los comportamientos humanos, donde ante el estímulo hay determinada respuesta y yo esas respuestas las voy a cuantificar, les voy a otorgar un número, y bueno, todo en base a la experiencia. También hubo, en el marco de la psicología social, estudiosos de grupos, que los van a ver más adelante, que también hacían esos análisis a nivel grupal, pero siempre en el marco eso, de lo observable y de lo experimental. Era también una época llamada época victoriana, tanto en el siglo XIX, ya comienzo del siglo XX, bueno, ya muere, en los primeros años, la reina Victoria, pero deja una impronta muy importante en esa sociedad, donde se caracterizaba por un gran conservadorismo de las costumbres, exacerbación de los valores, de la moral, una gran represión sexual, la castidad como símbolo de virtud. Por eso yo digo, tan importante poder entender el contexto donde Freud nace, porque eso era lo que ocurría. Y después las pacientes que él va a recibir son producto de esa época victoriana, post-victoriana, con esas características. Yo les recomiendo, soy de recomendar películas, una de ellas es La cinta blanca, que compitió con El secreto de tus ojos, es para que ustedes puedan ubicarla en el tiempo, pero la pueden buscar, es muy interesante, porque está, lo que muestra la película es la gran represión sexual, ¿no? El gran autoritarismo de los padres hacia los hijos, de esa época, que después se va a trasladar a su juventud, a su adolescencia, y va a ir gestando jóvenes y adultos con características perversas, que fue realmente el origen del neonazismo, ¿no? Jóvenes totalmente reprimidos en esa cuestión. Así que bueno, una vez que yo, bueno, presentado el contexto sociohistórico en el que Freud pudo desarrollar, estudiar y desarrollar su teoría, vamos a hablar brevemente de su biografía. Entonces, nace en el año 1856 y muere en 1939, dando, bueno, ya al comienzo del nazismo. ¿Dónde nace Moravia? Moravia está ubicada en el Imperio Austrohúngaro en ese momento, pero actualmente es Checoslovaquia. Era de un padre, de una familia judía. El padre, comerciante, se traslada a Viena cuando Freud tiene 3 años. Él ya tenía otros hijos mayores, con la madre de Freud tiene otros hijos también, pero era una familia quizás no de las tradicionales. Él tiene conflictos familiares que después se van a trasladar también a su neurosis. Y bueno, pasan penurias, ¿no? Porque el padre no consigue trabajo, vive en una época de carencias, pero él, bueno, tiene la posibilidad de estudiar, estudia biología, luego estudia medicina, y cuando empieza a trabajar en fisiología, ahí es cuando se despierta su interés por la neurología. Es decir, su vocación, lo mismo pasa con Carl Jung, un contemporáneo, ¿no? de Freud, otro gran psicoanalista, bueno, le pasa a los dos lo mismo. En el caso de Freud se despierta su interés
trabajando, ¿no?, en fisiología, empieza a interesarse por la neurología y las perturbaciones mentales. En el caso de Carl Jung es cuando toma contacto con un manual de psiquiatría. Entonces ahí para ellos es un disparador donde sienten, bueno, que ese es su camino. Em, al empezar a estudiar, bueno, luego se une a que, bueno, de alguna manera yo lo nombré su tutor porque es como que lo guía en los primeros pasos, que es el psiquiatra Joseph Breuer. Joseph Breuer tiene contacto con los métodos hipnóticos, métodos catárticos del tipo de las hipnosis, de la hipnosis. Cuando uno hace catarsis, es como que, bueno, de alguna manera esa parte oculta, esa parte que no se ve, pero que nos perturba, bueno, sale a la luz a través de este método, ¿no?, de la hipnosis, que en ese momento, digamos, eran los primeros experimentos que se hacían. Bueno, él luego se casa con Martha Bernays, tiene 6 hijos, uno de los cuales es Anna Freud, que después funda su propia escuela psicoanalítica, ya se radica en Estados Unidos, le da mucha importancia al yo, ¿no?, una teoría muy yoica, pero es de los hijos, digamos, el más reconocido, digamos, o más conocido por su profesión. Bueno, cuando yo les hablo del experimento que hace en psicoanálisis, estudia con Charcot, uno de ellos es Charcot, en el año 1885, y experimenta con la hipnosis. Y da varias conferencias, ¿no? Después de haber experimentado todo esto que él veía a través de la hipnosis, necesita volcar el resultado de su observación. Él veía que las personas hipnotizadas eran personas con síntomas físicos severos, cuya causa no era orgánica, pero de repente, bueno, podía haber una parálisis, una ceguera, imposibilidad en hablar, y que bajo el estado hipnótico podían entrar en las profundidades del inconsciente, poder poner en palabras o darse cuenta de aquello que les resultaba intolerable para la conciencia, y de esa manera los síntomas desaparecían. De repente desaparecían temporariamente, pero había sí una incidencia entre el poder sacar a la luz, poner de manifiesto eso que estaba latente, y al manifestarse, atenuar esos síntomas. De todo esto habla Freud, y este descubrimiento hace que también al estar con Joseph Breuer, puedan escribir posteriormente la obra titulada Estudios sobre la histeria, donde ahí cuentan el caso de Anna O, ¿sí? Que es una paciente que tenía síntomas diferentes, síntomas con respecto a la imposibilidad del habla, de tragar, parálisis, ceguera, y que, bueno, en una de las instancias ella recuerda a través del tratamiento que cuando estaba en su habitación había un vaso de agua que le pertenecía, en el cual ella tomaba agua, y que una vez la persona que estaba atendiéndola se le acerca el vaso de agua al perro, que el perro estaba tomando dentro del mismo vaso de agua. Le resulta tan repulsiva la imagen que ella la internaliza, digamos, la reprime, queda en el inconsciente, pero cuando la puede
manifestarlo, puede traer a la luz, ese síntoma de la imposibilidad de tragar desaparece. Entre ellos mucho. Esa paciente atenuó muchísimo sus síntomas, no fue curada totalmente. Ana O, digamos, es el seudónimo. Después termina su tratamiento en una clínica, pero se mejora, ¿sí? Ese es uno de los casos más importantes que hace que en estudios sobre la histeria pueda la ciencia avalar todos estos experimentos, todos estos tratamientos que habían dado éxito con respecto a Breuer y Sigmund Freud. Fallece en el año 1939, él es perseguido por el nazismo, por su condición de judío, le queman sus libros, pero bueno, tiene ayuda de varias personas, algunos dicen que fue, María Bonaparte, otros también mencionan a Roosevelt, a Mussolini, pero logra, escapar e ir a Londres, donde ahí fallece producto del cáncer de paladar. Bueno, vamos a seguir con la otra diapositiva, donde se mencionan algunas de sus obras, no están todas. Las 3 teorías de la sexualidad, las pongo en otro lado, 3 ensayos sobre la sexualidad, no está acá, pero es otra de las obras. Y acá tenemos, por ejemplo, para que ustedes, si quieren investigar, ya por internet van a poder acceder fácilmente, la interpretación de los sueños, es muy importante que surgen las tópicas de ahí, de la interpretación de los sueños. Después, contribuciones a la teoría sexual, Totem y Tabú, ahí estaría la de la teoría sexual, sí. Totem y Tabú, proveniente de la mitología, introducción al psicoanálisis, el porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura, Moisés y el monoteísmo, miren cómo él, también como fuente, investiga no solo en la mitología, sino también en la religión. Y abajo les recomiendo algunas películas como Freud, Pasión Secreta. Esa es para mí la película para ver, porque cuenta los comienzos de Freud, cómo Freud en un hospital se pelea con los médicos para demostrar que la persona con los síntomas de parálisis o de ceguera no está fingiendo, los tiene, porque las tildaban muchas veces de mentirosas o de mentirosos, pero los síntomas estaban, ¿sí? Entonces, él decía que había que abordar otro tipo de tratamiento que no era el común y corriente que se realizaba en esos hospitales. Después la lucha con sus colegas cuando él desarrolla la teoría de la sexualidad y habla de que estos síntomas histéricos son de un origen sexual, da conferencias sobre el complejo de Edipo. Es mal interpretado, yo creo, en el término sexualidad es mal interpretado, después lo vamos a ver, pero sí, tiene un rechazo muy fuerte de sus colegas, por eso también tiene una época de mucho aislamiento, de mucha soledad, en la cual también se dedica a escribir, ¿no? Bueno, hasta acá grabé el primer video, continúa el de la primera clase en el próximo video para que pueda ser más accesible a ser subido a YouTube. En el caso de ser necesario, lo pueden ver durante la clase por YouTube, o si no, verlo en mi canal de YouTube cuando ustedes quieran. Gracias.